estamos en un contexto donde gran parte de las demandas de los movimientos feministas, diversidad sexual, son política de Estado, también acá en Argentina. Y por último, también, otras organizaciones de trabajo con varones y organismos internacionales que nos han acompañado en algunos proyectos específicos para la generación del mapa, para la creación de algunos materiales específicos de formación, para poder generar también plataformas que masifiquen también el acceso a esos recursos. Así que en ese sentido, digamos, algunos organismos internacionales hemos trabajado conjuntamente, sobre todo en proyectos específicos que tenían en la región, vinculado a la erradicación de toda forma de violencia por razones de género. Así que eso. Gracias, Ariel. Gregorio. Bien. En el caso de República Dominicana, las principales alianzas, tanto en el sector público como privado, siempre estas alianzas dependen de las personas, ¿verdad?, que estén ahí. Siempre, gracias a Dios, tenemos personas que están conscientes de todo esto, como el Ministerio de Hacienda en estos momentos, ¿verdad? Las organizaciones del área de la mujer, aunque en estos momentos las ONG del área de la mujer, ¿verdad?, con la escasez de recursos que tienen, pero seguimos trabajando con ellas de vez en cuando, ¿verdad?, pues cuando se solicitan las consultorías. Y en el sector público, con las instituciones, en el área de género, en los ayuntamientos, algunos ayuntamientos, ¿verdad?, el Ministerio de Educación, y también en el sector salud, donde algunas oficinas provinciales y hospitales, pues fíjense, desde el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, que es donde tenemos las alianzas, que invitan para que se lleven estos temas al personal del hospital o del área de salud, promotores y promotoras que van a la comunidad. Entonces le llevamos estos temas. Y también con escuelas públicas y colegios que invitan para llevar este tipo de temática. Gracias, Gregorio. Vamos con otra pregunta. Si a ustedes les pidieran reflexionar sobre por qué es importante trabajar en estas otras formas de ser hombre, ¿cuál sería algo, de ser posible, como algo contundente, y decir, bueno, esto hay que trabajarlo porque lo que ustedes opinen? Bien, pues en este caso, desde este lado, reflexionar sobre, por ejemplo, la historia que nos hemos contado como humanidad, ¿no? La historia de la humanidad la hemos contado los hombres. Los libros de historia dicen que la historia de la humanidad la contaron los ganadores. Pero realmente da igual quién ganase o quién perdiese. La historia de la humanidad la hemos contado los hombres. En una visión sumamente androcentrista de la política, de la religión, de la economía, de la educación. Entonces, es necesario darnos cuenta de que los tiempos cambiaron, los retos son exponenciales y que hoy en día es absolutamente necesario dejar de ser o ver el mundo desde el androcentrismo, desde el hombre como en el centro del mundo, como género, y darnos cuenta de que es necesario incorporar otros múltiples puntos de vista para afrontar los retos que tenemos como humanidad, ¿no? Entonces, esa sería una respuesta concreta que me gustaría aportar aquí. Gracias. Me encanta tu contundencia, Nico. ¿Ariel? Sí, además de eso, de leer de otro modo la historia, que me parece importante, y todas las narrativas, creo que es asumir, digamos, efectivamente, que los mandatos de masculinidad, tal como los conocemos hoy, y los modos en que nos constituimos como varones, provocan riesgos hacia mujeres y personas LGBTIQ+, personas de la diversidad sexual, hacia otros varones, digamos, en prácticas de grupalidad que también se lleva la vida de otros varones cotidianamente, y hacia uno mismo en esto de huir todo el tiempo de la posibilidad de cuidado. Entonces, en ese sentido me parece importante como
esa construcción, digamos, de otras prácticas, empezar a habitar otros lados para pasar, si se quiere, del riesgo a unas formas de habitar masculinidades más vinculadas al cuidado. Gracias, Ariel. Gregorio. En el caso nuestro, si preguntan por qué es importante reflexionar, ¿verdad? Pues primero porque nosotros los hombres podemos entender, o sea, ¿por qué no soy el hombre que yo quiero ser? Cuando comienzo a estudiar de masculinidad, entonces, ¿por qué yo no soy el hombre que quiero ser? Y entonces, en todo el trabajo que se realiza, uno llega a entender por qué que no soy. Entonces, ahora voy a trabajar para ser ese hombre que quiero ser dentro de todo ese marco histórico. También el desarrollar la actitud para el cambio. El cambio comienza conmigo y es importante de este por qué, el para qué trabajo en la masculinidad, para ver esa actitud de cambio que yo tengo y entonces saber que el cambio comienza conmigo, no con el otro. Se va a reflejar en el otro, pero comienza conmigo. También porque necesito, es un SOS. En República Dominicana es un SOS que el hombre aprenda a vivir en una casa y que deje de vivir en un hotel, porque lo tiene aquí metido en la cabeza, vivir en un hotel. Ahora, necesitamos aprender a vivir en una casa para luego entonces poder compartir en la escuela, en la comunidad, en las iglesias, etcétera, en la sociedad en general y el poder compartido ya a nivel general en la sociedad. ¿Por qué? Porque necesito aprender a ser humano, dejar de ser macho para convertirme en ese ser humano junto con la mujer. También comprender por qué somos parte de un sistema deshumanizante y que solamente junto a las mujeres nosotros podemos transformar el sistema, ese patrón cultural que tenemos, esos hábitos que tenemos junto a la mujer, es que podemos cambiarlo. Y por último, para desarrollar hábitos saludables, se necesita que nosotros los varones desarrollemos hábitos saludables. Solamente juntándonos entre nosotros podemos entonces reflexionar y comenzar a trabajar todas esas cosas que nos producen resistencia, ¿verdad? Eso diría yo. Gracias, Gregorio. Ahora voy a hacer una pregunta que puede parecer reiterativa en función de lo que hemos conversado hasta ahora, pero que sé que cuando ustedes las respondan van a comenzar a salir nuevos elementos que es importante que consideremos al momento de trabajar estas estrategias de deconstrucción de las masculinidades hegemónicas, las masculinidades violentas y la transformación a masculinidades solidarias, masculinidades no discriminatorias, masculinidades que no se crean, que son el centro del mundo, porque evidentemente la sociedad ha funcionado así y en consecuencia se lo cree todo el mundo. Se lo creen los hombres, se lo creen las mujeres, se lo creen incluso las personas trans. No tiene nada que ver con tu identidad de género, con tu identidad sexual. El mundo, al construirse desde el androcentrismo, nos permea a todas las seres humanos. Y en consecuencia, eso indica que tenemos que vivir en permanente reflexión y revisión de nuestras actitudes, de nuestras conductas, de nuestro posicionamiento político frente a Se cortó, ¿no? Hola, parece que estamos teniendo un problema con el internet de nuestra directora. Vamos a contactarla, vamos a darle un segundo, por favor.
Ahora sí llegó, pero no la escuchamos. Mire ¿Me ver su micrófono. escuchan? Ahora sí. ¿Me Ahora sí. escuchan? Lo lamento. Yo me quedé en la casa para no tener problemas de internet, porque en la oficina hay problemas de internet y se fue la luz. Lo lamento. Bueno, lo que decía es que la pregunta que queremos hacer es, ¿cómo pueden promoverse las masculinidades para la igualdad? Desde los diversos espacios en los que interactuamos todas las personas que estamos aquí, que seamos del sector público, del sector privado, que estamos en las escuelas, que todos vivimos en un hogar, desde nuestros trabajos, de los clubes a los que pertenecemos, del juego de dominó al que vamos al colmado, del juego de voleibol, cómo cada persona que está en este diplomado puede promover las nuevas masculinidades para la igualdad. ¿Qué ustedes nos dirían? Bien, bien, es una pregunta también muy, muy interesante y de hecho, como bien decías, es como un repaso a algunas de las cosas, por ejemplo, que han aportado muy interesantes por los compañeros, tanto Ariel como Gregorio, ¿no? Tienen que ver mucho con, desde mi punto de vista, con una conciencia de que es necesario empezar a transitar desde la esfera pública a la esfera más íntima o personal, la privada, en este caso como varones, para promover estas masculinidades más sanas, positivas, por ponerles alguna etiqueta. Es necesario que como varones empecemos a transitar y empecemos a entrar de lleno en la esfera privada, porque históricamente hemos ocupado a nuestras anchas eso que llamamos espacio público y lo seguimos ocupando, ¿no? Entonces, mientras que ustedes ya llevan más de 250 años reivindicando ese espacio, saliendo al espacio público, nosotros seguimos resistiéndonos a entrar al espacio privado. Lo comentaba Gregorio, ¿no? La casa es el hotel. La pandemia nos puso a millones de personas en la casa, en el mejor de los casos, privilegiados que podíamos trabajar desde ahí. Y una de las frases que más escuchábamos con los varones que trabajábamos en empresas es: me siento como un león enjaulado. Imagínate lo terrible de esa frase, que lejos de ser una frase sin más, demuestra muchas cosas de cero gestión emocional o gestión doméstica o de los espacios de corresponsabilidad, de correspondencia, etcétera. Entonces, creo que el gran reto es justo, ¿no? Activar esa transición entre las esferas, de la pública a la privada, que como varones empecemos a entrar allí. Dicho cotidiano, dicho simple, el día en que un varón agarre una escoba como patea un balón, es que no habrá ningún prejuicio ni ningún sesgo respecto a, por ejemplo, la habitabilidad de un espacio íntimo, porque eso no tendrá género, será simplemente ser corresponsable, correspondiente y adulto funcional, en esencia, ¿no? Entonces, desde ese sentido, esa es una parte importante, ¿no? Involucrarnos en todas esas tareas de transición de lo público a lo privado. Y obviamente en los espacios de oficina, de trabajo, hay un montón de prácticas y dinámicas que pueden favorecer esas masculinidades positivas, ¿no? Desde cosas como manuales de conducta, programas educativos para romper con este tema, por ejemplo, de prácticas aparentemente normativizadas o poco importantes como los piropos no solicitados, mansplaining, hasta temas estructurales como brechas salariales, techos de cristal. En definitiva, hay un montón de recorrido ahí en ese sentido también para seguir potenciando esta transferencia de poder que, insisto, tiene mucho que ver con la repartición de los espacios y esa transición de lo público hacia lo privado por parte de los varones. Creo que no se te escucha, pero sigo yo. Antes de decir como qué proponer, quiero retomar algo acá que me parece importante, esto que dice de pasar de lo público a lo íntimo, a lo privado, por esto que veníamos hablando hoy de ciertas formas identitarias en clave cínica, digamos, que es que ya en lo público sé lo que hacer y lo que no hacer, o qué decir y qué no decir. Entonces ahí se transforman en formas, digamos, de lo políticamente correcto, pero que no terminan como minando y disolviendo las formas de desigualdad de poder que están inscriptas en los cuerpos y se dan en la vida cotidiana. Simplemente es como apariencia de ciertas transformaciones a partir de que no digo ciertas cosas en lo público, y me parece importante. Yo para mí hay como
cuestiones muy puntuales. Hay algo que siempre menciona mi amigo, compañero de militancia, Lucho Fabri, que sé que va a estar dentro de poco por ahí, que es traicionar el pacto entre varones, digo, y esto implica, digamos, un montón de cosas, y llevar, digamos, conversación, palabras y narraciones a aquellos lugares donde no se espera. Los varones estamos muy acostumbrados a vivir en grupos de varones y a mostrar mostrar la masculinidad más que hablar sobre ella. Me parece que la clave de politizar la categoría de varón, trayendo un poco lo que los feminismos pensaban de lo personal es político, tiene que ver con empezar a registrar la dimensión de género, cómo fuimos construidos en tanto varones como primer paso, y segundo, digamos, empezar ahí a desarmar ciertas lógicas cuando aparecen, cuando capaz que no soy yo quien reproduzco esas prácticas, pero animarse a llevar la discusión ahí donde nos incomoda, transformarnos en una persona incómoda dentro del grupo de amigos y no simplemente alguien que pueda llegar a pasar desapercibido aunque no esté de acuerdo. En ese sentido, me parece que hay un elemento fundamental que es empezar a dudar dudar de uno mismo, frente a cuando hay una denuncia o algo en alguna situación de violencia o algo que está molestando, incomodando, vulnerando. Digo, en principio, dudar de la primera reacción que tenemos. Gran parte de armarse, digamos, dentro de los mandatos de masculinidad normativa, hegemónica, tiene que ver con desconocer y naturalizar ciertas formas de violencia. Digo, no es que muchas veces sabemos que estamos ejerciendo violencia y lo hacemos de manera cínica, perversa, sino que a veces hay formas y prácticas que hemos aprendido en nuestras crianzas, en nuestros modos de habitar el mundo, que ni siquiera los reconozcamos como forma de violencia. Un montón de cosas que denuncian, por ejemplo, compañeras de trabajo. Ante ciertas denuncias, que no estoy hablando de denuncias en términos jurídicos, sino que expliciten ciertas formas de violencia, digo, dudar de la primera reacción, que puede ser minimizar, naturalizar, decir no es para tanto, ¿te parece? Me parece que estás exagerando un poco. Ante eso, digamos, como hacer un cambio, si se quiere, de la mirada androcéntrica hacia la duda, digamos, sobre esa mirada y decir, bueno, quizás tienen razón, y a partir de ahí construirlo, si se quiere, porque es el único modo también de construir empatía. Digo, gran parte de el modelo de masculinidad que nos aleja, digamos, de ciertas prácticas de empatizar, tiene que ver con que ni siquiera reconocemos como forma de violencia un montón de formas de violencia. Y ahí me parece importante. Pero después empezar a involucrarse, me parece, por último, en las organizaciones y políticas y en las conversaciones que se promuevan entre varones. Digo, ahí tenemos una responsabilidad, dejar de querer mostrarse en términos públicos como el más feminista, digamos, el que más está vinculado a las políticas de igualdad de género, y empezar a llevar las discusiones ahí donde tienen que ser llevadas, digo, donde podemos construir espejos sobre ciertas formas de violencia, humillación y vulneración que a veces se nos pasan desapercibidos, digamos. No ir tanto a discutir con las compañeras, sino quizás discutir con los propios compañeros de trabajo, de la vida, para ir desarmando esas lógicas. Para mí, esto de transformarse en el que incomode y no ser ellas como, uy, siempre como mala onda, con el que no se puede hacer ningún chiste, sino transformarnos también en el mala onda en algún punto y traicionar, digamos, esa grupalidad masculina. Y por último, digo, empezar a acompañar todas las políticas que empiezan a desarmar las formas de desigualdad del cuidado, digamos, que hoy tenemos, que es el núcleo de la estructura patriarcal. Digo, ahí donde construimos desigualdades en los cuidados, quién cuida y quién no cuida, ya sean las tareas domésticas o quién cuida en términos generales, y quién se cuida y quién no se cuida, se están armando, digamos, los núcleos de la desigualdad económica, la desigualdad laboral, digo, la desigualdad simbólica en la vida pública. Por eso, digo, aportar eso, involucrarse en los cuidados, me gusten o no me gusten, no solamente en los que me gustan, en los que son del ocio, en los que son amenos, en los que me hacen como parecer un bonito, digamos, cuidador para el afuera, sino también en los que no están buenos, digo, en los que implican gaste físico, emocional, digo, y malestar. Cuidarnos siempre es lindo, pero lo tenemos que hacer, y mejor es hacerlo de manera colectiva y en términos de igualdad, para que no se lleve justamente la vida de otras personas que están cuidando en los momentos donde no estamos cuidando, justamente. Cuando hay alguien que no cuida, hay alguien que lo está haciendo porque es el único modo de sostener la vida.
Así que ese involucramiento me parece importante si queremos ir desarmando otras formas de desigualdad que parecen bastante estructurales, pero que tienen un contenido claramente histórico y situado y pueden ser pensadas de otro modo. Así que bueno, eso. Gracias, Ariel. Qué interesante todo lo que ustedes nos están aportando en esta mañana. Gregorio. En el caso nuestro, así a nivel general, nos parece a nosotros que poder llegar a tener cada día, diríamos, más adeptos, conscientes en términos de la reconstrucción social de masculinidades. De manera práctica, ¿verdad? En las actividades están los talleres vivenciales, los campamentos. Sobre todo, nosotros que hemos tenido la oportunidad de organizar algunos campamentos con varones, con adolescentes de 12 hasta jóvenes de 21 años, divididos por grupo, para practicar todos estos hábitos, ¿verdad? Reflexionar, o sea, sobre los hábitos que han aprendido en la casa para luego ir reaprendiendo. Y sobre todo los testimonios que tuvimos de madres, que cuando nosotros íbamos por las comunidades, nos decían, ¿y qué fue lo que ustedes le hicieron a ese muchacho? Porque él vino de ese campamento transformado. Ahora él no me deja hacer nada sola. Si estoy lavando, él dice, mami, ven que yo tiendo. Y él antes no hacía eso. O sea, le llega el mensaje cuando hay una práctica, no solamente un conocimiento, una teoría, sino el conocimiento, la práctica a través de talleres vivenciales, campamentos, los encuentros de pareja para nosotros son sumamente importantes. O sea, cuando trabajamos con el grupo de hombres, entonces vamos, como diríamos, ablandando, enfrentando, confrontando, ablandando, y luego para que los que tienen pareja vienen al encuentro de pareja, porque hay que unificar criterios, porque nos dimos cuenta que cuando recibimos a un hombre que viene desde la fiscalía denunciado por asuntos de violencia, si trabajamos con él solamente, él dice, oye, pero mi mujer se queda en la casa porque siguen viviendo juntos. Entonces, en Casa de la Masculinidad, cuando están viviendo juntos, nosotros tenemos por norma que después de trabajar con él, vamos desarrollando el programa Vivir en Paz. Entonces invitamos a la señora, trabajamos con ella de manera individual y después, si ellos están de acuerdo, como están viviendo juntos, durmiendo juntos, pues entonces trabajamos la relación de pareja y de ahí salen con el contrato de matrimonio. O sea, en Casa de la Masculinidad tenemos el contrato de convivencia tanto para novios como para las parejas, de manera que cuando salen ahí, terminan, finiquitan el programa, entonces van con su contrato, con ese nuevo plan de vida que ahora van a poner en práctica. Y eso lo hemos hablado a nivel judicial para ver de qué manera la gente a la hora de casarse, pues puede pensar en esto y poner un contrato explícito, escrito en blanco y negro. Esto es muy importante llevarlo a todas partes. También los encuentros familiares, después de trabajar con las parejas, pues entonces el encuentro familiar, papá, mamá, ahora vienen con sus hijos y con sus hijas, porque hay que ver qué es lo que no les gusta a los hijos de papá, de mamá, qué es lo que a papá y a mamá no les gusta de sus hijos. Entonces, analizar todo esto, enfrentándose, confrontándose y sacando conclusiones para luego continuar en la casa. Y nosotros insistimos mucho en la corresponsabilidad doméstica. Hay que trabajar mucho la corresponsabilidad doméstica, la masculinidad llevada hasta la casa, para que mamá entienda que la educación debe ser igual, con equidad, tanto para el varón como para la hembra. Pero todavía hay muchas personas, hombres y mujeres, que no entienden esto y siguen, no me ponga el muchacho a eso, pero sí a la niña la ponemos, etc. Entonces todo eso hay que desmontarlo. Y el formar facilitadores y facilitadores de manera práctica, de estos talleres vivenciales, entonces salen los facilitadores que van a ir a compartir. En el caso de las escuelas, hay que organizarlo con talleres, o sea, donde se incluye el teatro, la música. Nosotros tuvimos una experiencia maravillosa de ponerle una canción de esa que destripan a una mujer, pedirle a ellos que con el conocimiento que se le da de pues entonces ellos transformen esas canciones y la escenifiquen. Eso da una vivencia maravillosa, maravillosa.
la asociación de padres, madres y amigos de la escuela. Hay que llegar a esas asociaciones. Hay un estatuto de la formación de asociación de padres, madres y amigos de la escuela, y desde las escuelas debemos lograr que convoquen a estos padres y madres para que tengamos facilitadores y facilitadoras en las escuelas. Y esto nos llevaría también a formar los equipos de curso para la prevención de violencia, donde se integran los muchachos, los líderes, formarlos como líderes para la prevención de la violencia y hacer un plan de prevención a nivel nacional que lógicamente estaría liderado por el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, etcétera, etcétera, y otras instituciones que tienen que ver con esto, con las instituciones del sector privado que estamos en la mejor disposición de trabajar con esto. En los hogares, la corresponsabilidad doméstica es número 1. Hay que trabajar con papá y con mamá. Papá debe ser el modelo. Manejo de las emociones es un tema neurálgico. La crianza con ternura, eso es maravilloso. La inteligencia emocional, hay que trabajarla duro con todas estas personas. La comunicación asertiva, democracia con equidad, que comienza en la casa. Son algunos de los temas que en Casa de la Masculinidad venimos desarrollando y vamos llevando por donde quiera que nos invitan. En las oficinas invitamos a los directores, a las directoras, a todos los niveles, para que se desarrolle un programa de prevención de la violencia a lo interno del personal, porque de pronto tenemos a un personal ahí que está recibiendo violencia, una mujer que está siendo abusada, etcétera. Entonces, la responsabilidad social que tiene cada ciudadano, un buen ciudadano, una buena ciudadana, tiene una responsabilidad social de no quedarse callado, callada cuando ve que están abusando o haciendo daño de otra. El acoso laboral que se da, tiene unos ítems ahí, unos porcentajes. Hay que trabajar el acoso laboral, tanto a nivel jerárquico como a nivel de los empleados, los subalternos. El acoso sexual es otra temática que nosotros necesitamos incluir tanto dentro del sector público como del sector privado. La ética del cuidado es maravilloso y todo esto siempre alrededor de masculinidad y poder. El poder que se le ha otorgado al hombre y que ahora necesitamos que nosotros los hombres aprendamos a compartir este poder y que las mujeres entiendan y comprendan que a ella le corresponde una porción de ese poder y que solo juntos podemos vivir en paz. Gracias, Gregorio. Gracias. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas de las personas que están en el diplomado, que también tienen, todo esto le ha generado interés, entonces no queremos monopolizar y que solo sea yo quien pregunte. Ahora vamos a permitir algunas preguntas. Tengo, según me informa Esther, tengo ya pedida la palabra por Jason Corporán. Buenos días. Bueno, Mi pregunta es para Gregorio. Hemos visto que, o sea, ya sabemos el impacto que tienen estos temas en el país y en Latinoamérica, pero de mi parte, por lo menos yo, he visto como una poca promoción de lo que es la Casa de la Masculinidad aquí en la República Dominicana. ¿Cuáles serían los medios, cuáles son los medios que están utilizando para que este mensaje se divulgue? anótala, Gregorio. Vamos a hacer un bloquecito. Tengo otra pregunta, según me dice Esther. Sé que hay unas manos levantadas aquí que también le voy a dar la oportunidad. Pero tengo unas preguntas que ya me pasó Esther los nombres. Waldis Brito. Muy buenas a todos. Mi pregunta es también para Gregorio. No queremos sectorizar las preguntas, pero quiero aprovechar que tenemos a uno de los nuestros que ha trabajado tanto por este tema. Gregorio, la pregunta mía va en función a si los resultados del trabajo con hombres se ha cuantificado, y si se ha cuantificado, ¿cuáles son los resultados que tenemos? Y tengo ¿No se también, escuchó? sí, se escuchó. Tengo también una pregunta de Luis Otenwalde. Buenas. Lo que quería era también es que se preguntarle sobre el poder. Sí,
se habla mucho de que el poder lo ha tenido el hombre, pero muchas veces también cuando se habla en esta nueva manera, también muchas veces el poder también se actúa como que se sigue manejando de forma poco democrática. ¿Cómo sería ese manejo del poder? Esa pregunta vamos a pedirle a Nico y Ariel que la asuman, porque Gregorio tiene 2 preguntas. Tengo a Eusebio Castro. Sí, muchas gracias por el espacio y también por la oportunidad de hacer la pregunta. Quería preguntarle a los tres, desde su perspectiva, ¿cómo ustedes enfrentan esos prejuicios que están atados a su trabajo como activistas, ya desde de la igualdad de género, desde la masculinidad y también defensores de derechos humanos? También la dejamos en Ariel y Nico, para que entonces ya vamos equilibrando. Y tengo 4 manos más levantadas, la vamos a dejar para la segunda ronda y respondemos estas preguntas ahora. Inicia Gregorio. Muy bien. En las redes, en Facebook vas a encontrar Casa de la Masculinidad y en Instagram encuentra Casa de la Masculinidad. En la red de RIMA, como dijo Ariel Sánchez, nosotros también participamos ahí en RIMA. Entonces, hemos publicado el cómic Macho Pérez en experiencias masculinas, que se ha agotado, pero ¿verdad? Estamos haciendo una reedición. También el manual Vivir en Paz, que es el programa terapéutico para canalizar las emociones en el cual basamos nuestro trabajo, está también disponible. Y estamos preparando un libro que sistematiza todo el trabajo, todos los artículos de prensa, tanto a nivel de radio, de televisión, periódico, constantemente. Nosotros estamos participando en los medios cuando nos invitan, ¿verdad? En Quisqueya FM los sábados a las 3 de la tarde, ahí estamos en el programa Esencia de Mujer y tenemos la parte para hablar sobre estas temáticas, ¿verdad? De manera que pueden entrar en contacto con nosotros, ahí están los números y cuando se organizan los talleres, estudiantes universitarios que participan, etcétera. Pero Facebook e Instagram, ahí van a encontrar Casa de la Masculinidad y por ahí entrar en contacto con nosotros. En cuanto a la cuantificación, les invito a que se acerquen al Centro de Intervención Conductual. El Centro de Intervención Conductual, ahí el doctor Luis Vergés escribió unos resultados de una investigación que se hizo desde el centro para determinar, ¿verdad?, los hombres que son derivados al programa del Centro de Intervención Conductual. Y de acuerdo con esos datos, el 4% de estos hombres son los únicos que pudiéramos decir que cuando llegan ahí al centro, y creo que esto a nivel general, solo un 4% tiene una situación, diríamos que amerita de tratamiento a un nivel mayor de psicólogo clínico o psiquiatra, pero el otro porcentaje mayor se puede transformar, se puede reeducar, y eso se está viviendo ahí en el Centro de Intervención Conductual. En el caso nuestro, de los hombres, que miles de hombres que han pasado por Casa de la Masculinidad, tanto que participan en los talleres y también que vienen a una consulta, porque de los talleres se derivan las consultas psicológicas, ¿verdad? Vienen a trabajar, regularmente vienen a trabajar vacío existencial o vienen a trabajar conflictos en la relación de pareja y sobre todo la emoción más fuerte, que es el miedo y el enojo. Es lo que más se trabaja con ellos, el miedo y el enojo, porque todo hombre que le pega a una mujer lo hace porque le tiene miedo. Y hacerle entender eso a un hombre es, en principio, ¿verdad?, se torna, pero después dice, wow, yo no sabía que le tenía miedo a mujer, ni a mi esposa, ni por qué le tenía miedo a una mujer. Entonces, de ahí nosotros entramos a la profundidad, ¿verdad?, de la psicología para que ellos puedan entender toda esta parte y entonces con práctica que se llevan a la casa para realizarla, nos vemos con ellos una vez a la semana y de ahí entonces lo vamos haciendo. La cuantificación, el resultado es muy bueno porque estos hombres, cuando pasamos, si son empresarios, por ejemplo, cuando pasamos por su negocio en algún momento, como dicen, sacan el plato aparte. Mira, gracias a lo que ustedes hicieron conmigo, mi familia está hoy en armonía. O sea, esos son los testimonios
que nosotros vamos recogiendo. O mira, aprendí a cocinar berenjena, hombres que no sabían cocinar, ¿verdad? Mira, ya estoy fregando. Entonces, eso es lo que nosotros vamos recibiendo como feedback de estos hombres, en que la cuantificación para nosotros, decir tantos hombres, de 1000 hombres, el 80% están... Sí hay una cosa, para nosotros el nivel de reincidencia es, te diría quizá de un 1%, es lo más que nosotros hemos visto en los casos, y también en el Centro de Intervención Conductual. Los niveles de reincidencia son muy mínimos, o sea, de que vuelva a golpear o a ejercer violencia contra una mujer, lo que nos indica que los programas nos están dando resultados. Lo que sí, pues falta, ¿verdad?, ese seguimiento, porque, por ejemplo, no tenemos trabajadores sociales o trabajadoras sociales que puedan ir a visitar a esa persona cuando ha culminado el programa. Lo mismo pasa con el Centro de Intervención Conductual. No hay esos trabajadores sociales o trabajadoras sociales que vayan a la comunidad para chequear el comportamiento. Después que pasan, si cumplen el programa o no lo cumplen. Entonces, esa es una debilidad todavía que tenemos aquí y que espero que se pueda superar. Gracias, Gregorio. Ariel. Sí, no sé si llegué a comprender bien la pregunta así general sobre el poder, como a qué se refería lo que habíamos dicho, pero digo, entiendo que digo, y la discusión conceptual sobre el poder puede ser más compleja, pero entiendo que uno cuando está pensando en desarmar ciertas lógicas del poder vinculado a lo que históricamente fue construido como la masculinidad, o inclusive ciertas formas de control que a veces no llevan el rasgo de género, pero tienen que ver con la masculinidad, uno está pensando en desarmar esas lógicas en pos de formas de vincularnos que no impliquen humillación, vulneración y desigualdad en el acceso a diferentes derechos. Pero por eso no sé si llegué a comprender bien a qué se refería con la pregunta, digamos, de este cambio o algo así. Capaz que ahora lo puede reponer. Pero, y la otra pregunta de los prejuicios atados a los trabajos, digo, los prejuicios van a existir siempre y las resistencias van a existir siempre y los obstáculos van a existir siempre. Yo creo que parte de las alianzas y las articulaciones, digo, y el trabajo dialogado y también la convicción la convicción política de transformar las relaciones sociales y construir mundos sin violencia es lo que sostiene esos prejuicios, pero también, digo, no es un trabajo individual y los prejuicios no son hacia mí, digo, desligarse, digo, despersonalizar eso, más allá de que muchos ataques vienen hacia lo individual y entender que es parte de un trabajo y una lucha colectiva. Nico. Bien, buenísimo. Pues es una pregunta la del poder bien interesante y bien compleja, ¿no? Podemos remontarnos, por ejemplo, al paterfamilias, ¿no? Y al concepto de paterfamilias y al cómo esa autoridad finalmente económica va deveniendo también en lo que es la propiedad de la propiedad privada, la propia tierra, la propiedad de la tierra, del suelo. Y el poder económico que hay o que hemos ostentado en ese sentido como varones desde miles de años atrás, ¿no? Entonces, es muy interesante observarlo desde ahí porque efectivamente no ha habido una transferencia de poder, no la ha habido, no está esa transferencia de poder todavía. Y de hecho eso lo podemos ver en todos los poderes de un Estado, ¿no? Poder económico, poder legislativo, poder judicial. Está allí, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a los temas judiciales o a los temas legislativos. Por ejemplo, a nivel mundial, las mujeres tienen aproximadamente el 75% de los derechos que tenemos los hombres. Y esto dicho por el World Bank en 2020, ¿no? Cuando se dice que la ley está hecha para todo el mundo y es la misma y que todas las constituciones tienen las mismas leyes, pues hay que atender un poco y hay que empezar a observar estos datos, hay que empezar a observar quién o cómo se diseñaron esas leyes, quién está aplicando esas leyes, qué perspectiva hay realmente para entender esas leyes. Entonces, en definitiva, el tema del poder y de esa inexistencia de la transferencia del poder es algo que viene desde miles de años atrás y que todavía no acabamos de dimensionar y que todavía no se acaba de transferir, ¿no? Y justamente esto es lo que se reivindica desde los movimientos feministas y el aporte que yo considero que también desde las masculinidades tenemos que poder hacer también, esa transferencia real de poder.
Eso por una parte. Y la segunda pregunta, no quiero ser redundante, creo que los compañeros han comentado muchísimo también todo el tema de cómo, tanto con las organizaciones que ellos lideran o las que forman parte y lo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo lo posible en diferentes dimensiones para poder romper con los prejuicios, y esas dimensiones pues van desde lo personal, la familia como núcleo familiar, mundo corporativo, sector privado y el sector público y organización civil, ¿no? Sería un poco el resumen para no ser redundante. Es un trabajo absolutamente conjunto y necesario. Gracias. Tenemos 3 últimas preguntas. Primero tenemos a Rosalía Piña Vélez. Rosalía. Hola, ¿cómo están todos y todas y todos? Primero decir que de verdad un gran honor oírlos, escucharlos, conocerlos, principalmente a Nico, porque soy muy seguidora de esa página, me encanta la cuenta. Entonces, mi pregunta es, yo también soy de comunicación, trabajo también temas de activismo, en mi caso el acoso callejero, a través del arte con tiza, como una forma sostenible de hacer activismo. Y me llamó mucho la atención cuando mencionaban el tema de ese traspaso de cómo se ha ido socializando el espacio público y el espacio privado, y cómo la mujer ha tratado de reivindicar su derecho al espacio público, mientras que el hombre tiene que, vamos a decir, como que hacer las paces con ese espacio privado en el que, como iba mencionando, es como un hotel, porque él básicamente es una persona ausente en la parte de la responsabilidad, los cuidados y demás. Y mi pregunta es sobre ese elemento en específico y sobre la realidad social en general. Ustedes que trabajan con el tema salud, con el tema educación, con el tema de comunicación estratégica, ¿qué recomendarían como para esas personas, en mi caso, por ejemplo, para una mujer que quieren educar o hablar de masculinidades y sobre cómo puede afectar el machismo a un hombre, pero hacerlo de una forma que no se lleve a cabo el tema del discurso de odio, y explicarlo de una forma que no se sientan ofendidos u obligados, porque cuando es de un hombre a un hombre es más sencillo porque lo ve como igual, pero cuando lo ven desde una mujer, cualquier cosa que se diga sobre esos temas viene a una discusión, una disputa, y entienden que están queriendo dominarlos. Entonces, más o menos como lo ven desde sus expertices, el sector salud, con el tema de los cuidados, las políticas de cuidado, con el tema de comunicación y activismo y demás. ¿Cómo lo pueden posible y alcanzable? Muchas gracias, Rosalía. Tiene la palabra Juan Martín. Hola, buen día. Gracias por los aportes que nos han hecho, que han sido bastante buenos. Me gustaría preguntarles 2 cosas, tratando un poco de complementar la reflexión. Uno es, hay una especie de, si me permiten decirlo así, como una especie de campo naranja, donde entrarían estas cosas que ni son tan del machismo más tradicional o duro, y que permiten de alguna forma cierta simulación, como se ha planteado acá. Y esto se convierte en un espacio un poco, voy a decirlo, nebuloso, porque ni bien es un avance, pero también puede representar un riesgo. Y es aquí en este campo naranja que trato de explicar, donde caben muchos de los antifeminismos, de estas lógicas antiderechos que están creciendo. Y lo que lo veo mucho, yo trabajo con niños, niñas y adolescentes y sus derechos en toda la región, y vemos entonces un grupo importante, por ejemplo, de hombres separados que reclaman, por supuesto, su derecho a tener vínculo con hijos e hijas, pero que se están colocando en lógicas bastante antifeministas. Y tenemos, por otra parte, respuestas bastante contundentes frente a la violencia a las mujeres. Y ahí, y voy al segundo apartado, es cómo avanzar en esta cultura patriarcal que casi es invisible, así como el machismo, racismo, clasismo, que es el adultocentrismo, y que incluso sigue estando presente en prácticamente todas las expresiones feministas, racistas, clasistas, de derechos humanos, donde los niños y niñas quedan olvidados. Y cierro con un comentario. Cuando hablamos de feminicidio, por ejemplo, violencia contra las mujeres, se piensa siempre en mujeres adultas,
pero no estamos ubicando el impacto que está teniendo en las chicas adolescentes a la hora de decidir sobre su vida, sobre su proyecto de futuro. Y mucho del maltrato físico, castigo corporal que ocurre en las familias es contra chicas adolescentes que están tratando de tomar decisiones sobre su vida, pero queda invisible por este adultocentrismo, que no está siendo recuperado por todos los feminismos o por todos los temas de masculinidad. Entonces, me gustaría un poco, yo sé que es más complejo esto, pero me gustaría algunas primeras reacciones sobre cómo este adultocentrismo, como una expresión también del machismo, está ahí y que nos está costando pues verlo, hablarlo, y que tristemente está sirviendo como oportunidad para los antiderechos o antifeminismos que crecen tristemente en la región. Gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Tiene la última intervención Armando Barreno, para luego entonces pasar de nuevo a los panelistas y cerrar con sus últimas reflexiones. Armando Barreno. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un breve comentario y una pregunta para los tres. Yo sé que de repente no se habló directamente del tema, pero creo que hablaban de las alianzas que se deben de hacer para abordar la temática de masculinidades. Nosotros actualmente estamos implementando un proyecto y dentro de ello tenemos una intervención, digamos, si se puede llamar como un experimento, y esta tiene que ver con trabajar con líderes religiosos o las iglesias, digamos, para abordar el tema. Digamos, tres problemas que hemos identificado en la región, que es el embarazo en menores de edad, las uniones tempranas y forzadas, y la violencia de género. Entonces, ¿qué opinión darían ustedes en relación a eso sobre realizar este tipo de alianzas que me parece, como lo digo, para nosotros es un experimento, no sabemos cuáles van a ser los resultados por el momento, hemos hecho un diagnóstico de los temas y muchos de ellos pues desconocen la temática, algunos han mostrado cierto interés, otros un poco de neutralidad y algunos que pues, simplemente se han retirado de este proyecto. Entonces quizá más adelante pueda compartir algo de lo que resulte de este proceso, pero quisiera oír su opinión al respecto, si hay algún esfuerzo que ustedes conozcan en relación a este tema. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a hacer una corrida para que Ariel no siempre que siempre le ha tocado ser el del medio. Inicie. Bien, perfecto. El primer tema, ¿no? Cómo hablar, que preguntaba ahí Rosalía. Me acerqué a la cámara para ver el nombre. Me parece que ahí, digo, primero una cosa de la experiencia acá en Argentina. La mayoría de las personas que coordinan espacios, que trabajan, por ejemplo, con varones que ejercen violencia, son mujeres. A pesar, digamos, de lo que diga el prejuicio, digo, en la mayoría de los casos son mujeres. Me parece que un modo también, o una estrategia comunicacional, tiene que ver no ir solamente con el no o lo que provocan sobre otras personas, digamos, los efectos de la reproducción de ciertos machismos, sino pensar en esto que hablábamos hoy de la masculinidad o los mandatos de masculinidad como factor de riesgo. Cuando podemos entender, digamos, que visualizar la dimensión de género en los recorridos vitales de los varones provoca riesgos no solo para mujeres, personas gay, lesbianas, trans, sino también para otros varones y para sí mismos, empezamos a disputar, si se quiere, comunicacionalmente estos datos de los varones víctimas o los datos de por qué se mueren los varones en la sociedad que estamos construyendo. Quizás el enfoque o el aloje que se hace, digamos, para repensar esos mandatos son distintos, digamos, en algún punto. No lo ven simplemente como ataque, sino que ven todas las posibilidades que se abren cuando se pueden pensar sus vidas con perspectiva de género o desde las miradas feministas. Yo creo que eso es un buen, inicio. Siempre hay que pensar este riesgo en términos relacionales, sin duda. Digo, en tanto en que provoco riesgo a otras personas a través de femicidio, crímenes de odio, diferentes formas de violencia de género, esa ejecución de los mandatos también se lleva nuestras propias vidas muchas veces. Entonces, si pensamos ese aloje de pasar del riesgo al cuidado, quizás hay como una apertura también al diálogo que muchas veces se ve negada o obstaculizada
por el modo en que comprenden, digamos, que las luchas feministas o vinculadas al género son como, es una lucha de ataque, como de guerra de varones contra mujeres, mujeres contra varones. Creo que ahí es un tema importante. Y está vinculado plenamente al segundo, que es el adultocentrismo, en toda la dimensión. Yo creo que sí hay esfuerzos, digo, acá, por lo menos en Argentina, digo, tenemos una ley de educación sexual integral que incorpora muchos de estos contenidos, quizás faltan más, pero que en definitiva, digo, parten de una cuestión muy clara, que es el niño o niña como sujeto de derecho y no como objeto, digamos, sino como lugar también a la palabra, a la voz y a poder pensar, digamos, sus identidades, sus vínculos. Digo, y me parece que ahí hay que hacer un corrimiento, sin duda, de ese adultocentrismo. Y la educación sexual integral, por lo menos acá en la Argentina, es una gran herramienta que tenemos para ir construyendo también otras imágenes, otras narraciones de lo que implica, digamos, hacerse sin necesidad de vulnerar, humillar o violentar a otras personas. Y la tercera, acá hay experiencias en Argentina de comunidades de fe que trabajan con varones que ejercen violencia por razones de género. Creo que, digo, no, en muchos casos ciertos discursos de odio que pueden surgir, digamos, en algunos de esos, digo, espacios religiosos, pero no solamente, digo, no necesariamente tienen que oponerse la perspectiva de género a ser parte de una comunidad de fe. Digo, si en tanto que podemos pensar, digamos, formas de vida libre de violencia como objetivo, como proyectos que implican el respeto, la solidaridad, lo colectivo, creo que ahí no habría oposición. Pero bueno, obviamente hay que ir trabajando, digamos, en ciertos obstáculos ideológicos, y acá en Argentina o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, varias de las comunidades de fe son quienes han comenzado a hacer trabajo vinculado a violencias, consumos problemáticos desde la perspectiva de género. Gracias, Ariel. Gregorio. Sí, con relación a lo que dice Rosalía, de cómo no llegar al odio, ¿verdad? Es un gran reto para las mujeres lograr que el hombre se integre a la casa, sobre todo partiendo del patrón que trae. Entonces, en el hombre se despierta lo que es la resistencia al cambio. No entiendo, no comprendo. Ahora bien, ¿qué nosotros hacemos en nuestra particular práctica? Porque hay que partir de uno mismo, ¿verdad? Yo agradezco a mi maestra, esposa, la paciencia, o sea, entran los valores, paciencia, tolerancia, amor, que la mujer debe tener, pero con un propósito bien claro. El propósito bien claro es: todo el trabajo de la casa es de las personas que viven en ella. O sea, la mujer tener eso bien claro, para ella poder entonces trabajar, entrar en un diálogo franco, sincero con su compañero, para que él también lo vaya haciendo. Ahora, la actitud de cambio que haya en ese hombre, de ahí va a depender mucho para que se puedan vencer esas resistencias. O sea, las transformaciones que yo he ido logrando del macho que hay en mí para sacar a un hombre bueno, agradezco no solamente al conocimiento que he ido, ¿verdad?, adquiriendo, sino a la paciencia de mi esposa. Porque si ella cocina, yo tengo que servir la comida. O sea, es algo que se fue llegando a un acuerdo de a poquito. Si se va a lavar ropa, pues alternado. Una vez lava tú, otra vez lavo yo. He planchado, si tú lavas, yo plancho. Entonces, y no es el sí, sino es que lo fui colocando en la agenda, y lograr que se coloque en la agenda diaria es la parte difícil, pero sí se puede. Yo doy testimonio de esto y de otros compañeros que también lo han venido haciendo.
comida que, por ejemplo, mi esposa no le gusta cocinar. Entonces, bueno, miren, gracias a Dios nosotros tenemos a YouTube. A YouTube. Yo aprendí a cocinar berenjena con YouTube. ¿Por qué? Porque quiero aprender, Cuando tú quieres, todo se te facilita. Si aprendí a orinar sentado, hay que ver la alegría de mi esposa de que siempre encuentre el baño limpio. Pero además hay un acuerdo en esta casa y hay 3 baños, solo usamos 2. Un baño lo usa ella y lo mantiene limpio. El otro baño lo uso yo y lo mantengo limpio. Entonces, lograr esos acuerdos es lo que va a llegar a ayudar para que en una familia, en una relación de pareja, todo esto se pueda ir llevando de a poquito. Ahora bien, el tono de voz en la comunicación, esto es muy importante. El tono que usa la mujer es muy importante. Y para eso, en la comunicación asertiva para los dos, vamos a ir aprendiendo el tono de voz en el hombre, el tono de voz que entiende el otro en este mensaje, receptor. Vamos trabajando con todo esto y sí se puede lograr para que, no te voy a decir que en algún momento me sienta ofendido, sí, es normal, es natural, pero también cuando estoy frente a un grupo de hombres y mi esposa está ahí, yo estoy disertando, estoy en un taller, ella está ahí para confirmarlo. Y esto es muy importante, poder entre los dos ir caminando juntos. Es una tarea de transformación, pero los dos debemos estar convencidos para que cada día menos nos sintamos ofendidos o dominados porque los de afuera están mirando. Y recuerdo muy claro cuando la primera vez que yo comencé a lavar con mi compañera, que tenía que sacar la lavadora fuera de la casa porque vivíamos en una casa más pequeña y los vecinos me miraban, ¿y con esta lavadora para dónde va? Y lo grandioso de esto fue que en ese momento que yo estoy colocando la lavadora, mi esposa salió cambiadita, que se iba, ¿verdad?, a hacer un trabajo. Los vecinos me miraron, pero ven acá, mira la mujer cómo se va, y él ahora con la lavadora en pantaloncito corto. O sea, también debemos prepararnos porque nos están chequeando. La sociedad nos está chequeando ante ese cambio. Y luego, lo grandioso de todo esto era cuando mi esposa regresaba, que yo todavía no había culminado de lavar. Entonces ella llegaba y la trajo un amigo en una jipeta. O sea, imagínense todo lo que piensa el vecino. Dice, pero mire este hombre si es, ¿verdad? Mamita, pendejo. Todos esos nombres, esos motes, ¿verdad? Que nosotros vamos aprendiendo poquito a poco a lidiar con todo esto. Y ya los años han pasado y entonces podemos dar el testimonio, que son ricos testimonios de vivencia, porque para poder trabajar en la cocina con los hombres como nosotros lo hemos hecho, trabajar en la cocina, o sea, dar terapia en la cocina con los hombres. Si yo no aprendo a preparar ningún tipo de comida, ¿cómo yo le voy a hablar? Si yo no sé pelar una cebolla, cortar una cebolla, ¿cómo le voy a hablar a otro hombre? Si yo no friego, ¿cómo le voy a hablar a otro hombre? Si yo no hago pipí sentado, ¿cómo le voy a decir que hagan pipí? Entonces, es muy importante el testimonio de vida, la identidad con la temática, pero que tú poco a poco la vas incorporando. Y desde ahí las mujeres, al menos las que yo conozco, van triunfando y van logrando, mira, ya está participando. Esto es muy importante para que podamos avanzar en toda esta parte. En cuanto a los religiosos, el compañero que decía trabajar con líderes religiosos, las iglesias, tanto católicas como evangélicas, algunas nos invitan para trabajar en los encuentros de pareja, sobre todo de aquellos que se van a casar. Son encuentros prematrimoniales. Y hay que ver, yo creo que de esos encuentros hay hombres que salen con una bola debajo del ala, como dicen. Porque cada vez que nosotros hablamos de la participación, de la corresponsabilidad, las mujeres le dan un codazo al hombre, coge ahí, te lo están diciendo a ti, ¿verdad? Y ellos como que la miran y se sonríen un poco. Pero también hay que ver al pastor cuando al terminar dice, mira Gregorio, yo me comprometo. Porque nosotros confrontamos, ¿verdad? Como un líder religioso, como un pastor, se va a quedar estudiando la Biblia todo el día y a la señora, tranquilina,
tráigame jugo. Y la señora venía con la cabeza hacia abajo a traerle un jugo a este monigote que está ahí sentado y que solamente está estudiando la Biblia. Tranquilina, tráigame agua. Tranquilina, ya está la comida. Entonces nosotros hablamos así de manera llana en los encuentros que tenemos en las iglesias. De verdad que nos ha dado resultados. En principio se sienten un poco resistentes, pero después van cayendo. Y compromiso de pastores que dicen, mira Gregorio, yo a partir de hoy, desde que llegue a la casa, yo voy a comenzar a fregar porque yo no lo estaba haciendo. Bueno, después hay que ver, preguntarle a la esposa del pastor si de verdad él ha continuado. Pero sí, nos hemos encontrado con casos en que, mire Gregorio, vamos a dar otro taller porque mi esposo ha cambiado mucho y ahora estamos trabajando con los hijos y él está haciendo el modelo. O sea, que sí se puede trabajar con los líderes religiosos, pero miren, eso es muy delicado porque cuando trabajamos masculinidad y religión, ahí sale toda esa parte del patrón, ¿verdad?, que nos está gobernando, ese patrón deshumanizante, donde la religión es partícipe de todo esto. Y es muy delicado el tema, ¿verdad? Lo primero que te van a preguntar es, ¿usted es cristiano? Bueno, gracias a Dios yo soy cristiano, ¿verdad? Pero cristiano de avanzada, ¿no? Cristiano de avanzada. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y sí se puede trabajar con estos líderes religiosos. Lo dejo hasta aquí. Gracias, Gregorio. Bueno, tenemos la última participación de Nico Nogues. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Perfecto, gracias. Excelente. Pues bien, voy a intentar sintetizar al máximo, ¿no? Y respecto a la pregunta de Rosalía, desde lo que hacemos en el instituto, nuestra recomendación sería en algún punto enfocar tu trabajo, sus estrategias o lo que hagan tal vez en que los varones entiendan, ayudarnos a entender cómo el machismo es un problema que también les afecta, cómo el machismo y esas afectaciones son producto del patriarcado. Porque sucede que cuando ellos no entienden o cuando no entendemos cómo nos afecta o cuando no entendemos y no dimensionamos esa problemática machista también en nuestras propias vidas, en este caso como varones, lo que no entiendes no lo atiendes, no te interesa. Entonces, digamos que es bien importante poder generar este interés para a partir de ahí dejar de que las barreras se levanten en automático. En el momento en que tenemos el interés, en este caso, de la población masculina con lo que hacemos, sabemos que nos van a escuchar y sabemos que podemos hablarles de cuestiones más profundas. Pero lo primero es poder generar este interés. Y normalmente este interés se genera cuando tú entiendes que eso también tiene que ver contigo y empiezas a entender cómo esa problemática también te afecta, ¿no? No estamos hablando de victimización, sino más bien de dimensionar y tomar contacto con la problemática o ayudar a esa población masculina a tomar contacto con la problemática. Eso desde esa parte. Para la segunda pregunta que tenía que ver con el adultocentrismo, pues ahí está interesante, ¿no? Finalmente, como que estamos viviendo, yo creo que esto es un tema absolutamente que tiene que ver también con educación y con inversión en educación y con cambios de paradigmas en los modelos educativos, sobre todo, pero que también se habla mucho de los derechos de la infancia, no por lo que son los niños, sino por lo que van a llegar a ser adultos. O sea, adultocentrismo todo el rato, ¿no? Entonces, hay un derecho a ser niño que debería estar pues realmente legislado y protegido en ese sentido. Eso por una parte, pero por la otra también está todo el tema, como bien nombra Humberto Maturana, chileno, mente brillante chilena, en el punto en el que dice que el futuro de la humanidad no necesariamente son los niños y las niñas, sino los adultos, ¿no? Porque estamos tan llenos de prejuicios, de sesgos, de este adultocentrismo y de esta sociabilización en torno a lo que decimos es esto y es lo correcto, que no acabamos de dimensionar qué sociedad estamos forjando justamente en las generaciones que llegan, ¿no? Entonces, ahí está llamémoslo así, esta dualidad de trabajo, ¿no? La necesidad de ser niño y el niño y niñas y derecho a proteger eso, y por la otra parte, esta reeducación masiva de la población adulta para empezar a entender la importancia que tenemos nosotros en el impacto presente y futuro de las nuevas y futuras generaciones. Y finalmente, la última pregunta, que es la de Armando, creo, para mí tiene que ver es sumamente necesario el trabajo con organizaciones cristianas, católicas o creyentes, en definitiva, ¿no? Primero porque pues, la mayor parte de la sociedad latinoamericana comparte este tipo de fe, desde alguna de las cosmovisiones relacionadas con estos tipos de fe. Y segundo, porque la fe puede que mueva montañas, pero no necesariamente mueve prejuicios.
Entonces, lo que es pecado para unos son derechos para otros. Y ahí es donde es bien importante poder tener ese trabajo en conjunto con estas organizaciones y me parece fundamental el trabajo que se hace o se puede hacer con ellas. Sería un poco el resumen de lo que puedo aportar brevemente para no alargarnos la conversación. Muchas gracias, Nico. Yo creo que este panel ha estado muy bueno, pero no quisiera que nos quedáramos solamente con mi valoración. Quiero pedirle a todas las personas que están conectadas, que tengo entendido son 40, ahora no sé por qué le hice a la pantalla que no veo, tengo entendido que somos 40 personas que estamos conectadas, a todas las personas, menos al grupo a las 3 hombres panelistas, que vayan a donde dice reacciones, que tiene corazoncito, una manita aplaudiendo, una manita sonriendo, caritas sonriendo o sorprendidas, un corazón, varias cosas. Lo ve, todo el mundo ve la reacción. Y si el panel le ha resultado tan interesante como a mí, pongan una reacción que lo manifieste y que nuestros panelistas puedan mirar sus reacciones en la pantalla. Pudiéramos, disculpe la interrupción, Gilarina, aprovechar y que coloquen su cámara para hacer una foto ahí como con las reacciones de una vez. Perfecto. Por favor, si le podemos hacer caso a Disney y entonces también podemos hacer una foto. Pero casi no veo reacciones. ¿Qué ha pasado? No encuentran el icono de las reacciones. ¿No la encuentran? Ah, perfecto. Bueno, pues hagamos la foto entonces. Perfecto. Necesariamente todo el mundo sabe dónde están las reacciones. Bueno, no puedo configurar mi cámara, disculpen. Sí, los que tengan cámara disponible y los que puedan colocar las reacciones, algunos la han colocado, perfecto. Me permiten un momentito y les aviso sobre la Lo foto. que pasa es que las reacciones no se puede aquí, en Zoom sí, pero por Teams no. Que no, Sí, déjame ver. Sí, claro. mírala. Tania tiene, Juan tiene. Es que eso levantar la mano, una reacción. No, mírala ahí, mira. Es que posiblemente lo están haciendo por la parte web y no por la app. Las reacciones están ahí. Mira, y tuviste que puse la carita, Cristian. Mira la carita que yo puse. Mira mi corazón. Con una mano, pero está bien. No hay problema. Ok, perfecto. Bien, bien, entonces voy a tomar la foto si no hay nadie más que se va a agregar. 1, 2, sonríe. 3, listo. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, para cerrar el panel, quiero yo como moderadora permitirme una licencia, recordar algunos de los asuntos tan interesantes que se han dicho hoy. Todo es interesante, pero voy a decirles que yo recuerdo con mayor precisión. Todavía en el mundo, mínimo el 81% de las decisiones la toman líderes hombres. Cuando alguien no cuida, otra persona lo está haciendo. Lo que quiere decir que cuando los hombres no cuidan, por lo regular hay una mujer que está cuidando. Hay que mirar todas las formas de desigualdad estructural. Y a esa desigualdad estructural hay que agregarle la mirada desde el androcentrismo y desde el adultocentrismo. Es necesario investigar, es necesario asesorar, es necesario establecer un vínculo entre la educación sexual integral y la masculinidad. Y la política de cuidados tiene que estar destinada también a personas jóvenes que crezcan entendiendo que eso es parte de la vida. Dejar de ver el hogar, dejar de ver la casa como un hotel. La necesidad de seguir trabajando formación en diferentes modalidades, cursos diplomados como este,
cursos más cortos, cursos autodirigidos, conferencias, encuentros, pero conversar sobre el tema y tener la posibilidad de ser la persona que lleva el tema a nuestros grupos, a nuestra colectividad cotidiana, a nuestra comunidad. Dejar de quedarnos callados o calladas para no ser tachados como las personas que traen el conflicto, sino que, como decía Gregorio, en buena forma, poner sobre la mesa esta problemática, porque es una problemática que nos afecta a todas las personas. Es una problemática de la sociedad y la sociedad entera tiene que abordarla. Recordar a Bonino cuando nos dice que él como hombre acepta a través de sus investigaciones que la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Entonces, si es un problema de los hombres que sufrimos las mujeres, evidentemente implica la necesidad de incluir a ambas poblaciones y que trabajar derechos va más allá de la dicotomía hombre-mujer, que hay otras poblaciones que entran en los derechos y que también tienen todo el derecho del mundo a ser visibilizadas, en donde está toda la población LGTBQ+. Y que si planteamos la vida desde lo que dice un documento que podríamos considerar hasta medio arcaico, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, medio arcaico porque nunca la hemos cumplido, en su artículo 1 tiene la base de lo que debe ser la sociedad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No habla de unos o de otros, habla de toda la humanidad. Y desde ahí, el objetivo de este panel en el medio de este diplomado es crear esas fisuras que tenemos que establecer como marco para romper el esquema, el imaginario que construye el mundo desde la perspectiva de que unas personas son más iguales que otras. O lo que dice Rita Segato, cuando habla de que en el mundo se establecen unas estructuras donde grupos poblacionales se creen dueños de otros grupos poblacionales y actúan desde la dueñidad. ¿Cómo rompemos ese pensamiento que propicia que alguien se crea dueño de otra persona? Agradezco a Nico, a Ariel, a Gregorio, la participación en el panel, a ustedes que sigan haciendo el diplomado y teniendo toda la responsabilidad del mundo con las clases y las asignaciones, porque desde ahí construimos el mundo que nos merecemos.